Por eso nacen de masas. Por eso nacen de masas. Como el partido, como las guerrillas colombianas, tienen raíces sociales de masas. Los armados, los que estaban en armas, no las contenciones y los anillos de sostén de las guerrillas venezolanas, se contaban hasta 14.000 personas en armas, mujeres y hombres. Los comandantes de esas 14.000 personas en armas eran comandantes de las Fuerzas Armadas, generales, altos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Así que imagínense ustedes el poder material y político que tenía el Partido Comunista. Bueno, hay gente que no aprendió otra cosa en la vida que lo que le enseñaron. En última, es el modelo que aprendieron. Lamentablemente cometieron ese mismo error varias veces en toda América Latina, excepto en Uruguay, y en todo el mundo, en todo el planeta por 40 años, excepto en Uruguay, y creo que Filipinas es el otro caso que se salva. Y en Venezuela lo volvieron a repetir en el año 95, 93 al 95, cuando ingresan al gobierno que era la sombra de la sombra de la sombra de la burguesía y el gobierno o la gobernabilidad venezolana del año 93-95 en pleno proceso insurreccional de ese país. Ingresan al gobierno del social cristiano Rafael Caldera y son presidiarios del propio comandante Chávez, al que hoy felizmente le sirven, trabajan con el gobierno, hoy son el partido de izquierda más fuerte en Venezuela, en el Parlamento, no en las bases, en el Parlamento, los únicos que tienen diputados, que 5 o 6 diputados, expresan votos por lo menos, ¿sabes? Bien, ese proceso da un salto en el año 99, da un salto porque no paró, ni abajo, ni arriba, ni por los costados. No paró como fenómeno de transformación social, por ahora encerrado en el fenómeno en el ámbito nacional. Margarita López Maya, una académica venezolana de Claxon, creo que sigue estando en Claxon, no sé, pero de importancia, hizo un libro muy bueno sobre 7 muestras de América Latina según las luchas sociales que protagonizaron los sectores. De los 7 países, incluye Argentina, durante 9 años, la muestra, Venezuela tiene la mayor cantidad de luchas por sectores respecto de cualquier otro país. De cualquier otro país, de esos 7 estudiamos, donde hubo más luchas en América Latina entre el 89 y el 98. 12.000 actos, no me acuerdo el nombre que le da, que incluyen huelgas obreras, manifestaciones estudiantiles, saqueos, movilizaciones, apagones generalizados, cacerolazos en el año 92, hasta insurrecciones y violencia masiva contra instituciones o empresas privadas, sobre todo el transporte. Todo eso junto, más otras que me olvido, componen 12.000 y tantas acciones sociales de ofensiva o de lo que sea. El que más le sigue, no me acuerdo del país, son 7.000. Bueno, esa es la base, o ese es el material que fue generando eso que se llamó Revolución Bolivariana después, en el 89 y el 98. 98 gana las elecciones Hugo Chávez, y en el 98 las gana contra su propio proyecto, año y medio antes, casi año y medio antes. Hasta casi año y medio antes Chávez fue insurreccionalista. Después que salió de la cárcel, siguió siendo un insurreccionalista, es decir, quería una revolución social, como él la llamaba en su lenguaje aprendido, cívico-militar. Siguió conspirando dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Militaba en los sindicatos, militaba en las movilizaciones barriales y conspiraba en las Fuerzas Armadas. Intentó un nuevo golpe a los 9 meses del primero que comandó él, o que co-comandó él, y también fracasó, esta vez con generales al mando, y también fracasó. Entonces cae preso y pasa 2 años y medio y sale insurreccionalista, más ultraizquierdista de lo que había sido en el terreno del método de lucha con su propia insurrección militar del año 92. Y año y medio antes, cansado, además de que lo convencieron de que no era posible una insurrección social, en la opinión de quienes lo convencieron, uno nunca puede saber, porque ya el pasado no se puede probar de esa manera. ¿Cómo sabe uno si se podía o no se podía?
En general siempre se puede, pero el hecho es que la gente no se insurreccionó en la forma que conocemos una insurrección consciente, política. Luchaba, la gente luchaba. Y en ese estado de angustia y lucha, o lucha y angustia nacional, sin saber hacia dónde ir, sin saber qué destino le daba a ese esfuerzo gigantesco de acciones sociales sucesivas y repetidas, cada vez más masivas, que derribaban y debilitaban gobiernos e instituciones y no sabías a dónde llevar. Y eso se agota. Toda lucha o toda acción se agota. En algún momento se agota. Bueno, él fue el eslabón que encontraron, la aparición mediúnica, casi bajada del cielo, que encontraron en el año 92, y la gente lo agarró como un símbolo. Se lo puso en la cabeza y dijo, entonces detrás del comandante. Y desde entonces no lo soltaron, como instrumento consciente de una política que ellos han ido aprendiendo poco a poco. La revolución bolivariana en su forma oficial comienza en el año 99 con la constituyente que no se podía hacer legalmente y que estaba negada políticamente por el resto por toda la burguesía. Y este hombre Chávez la proclama el mismo día que le ponen la banda y le sueltan el micrófono. Lo primero que hizo es convocar a las masas a una asamblea constituyente. Entonces ahí se formó un fenómeno, porque ya venía siendo de carácter social y muy dinámico, se formó un fenómeno político que solo yo conozco en dos oportunidades en la historia de América Latina: la Constitución de Querétaro, en medio o al final de la Revolución Mexicana, 1910-1917, y la Constitución, no me acuerdo el nombre, lo que se votó en Bolivia en el año 52, las tesis de Pulacayo, las tesis de Pulacayo, que eran como un cuerpo constitucional, bajo nombre de tesis, del movimiento obrero y campesino de Bolivia. Las tesis de Pulacayo. De la mayoría del movimiento obrero boliviano, encolumnado en una central obrera muy combativa. Eso se repite en Venezuela porque la gente, las masas oprimidas, explotadas, asumen la constitución bolivariana, la constituyente en la que se elabora la constitución bolivariana, como un programa político. Eso no es fácil conseguir. Las burguesías hacen constituciones para que sea lo contrario, no programa político de acción. La constitución bolivariana mutó de papel o proyecto institucional a programa político de masas. Que yo sepa, es la tercera vez que se da en la historia de América Latina. Un programa político de masas bajo contenido de constitución, elaborado en una constituyente ultrademocrática, más que democrática, ultrademocrática, con voto libre para quien se postulara, por regiones, por sectores, y con un debate democrático que se seguía por televisión y radio, y que a la propia periodista del diario La Nación, que la mandaron a cubrir, contó acá en el diario La Nación en el año 2000, en enero del año 2000, la impresión de repugnancia, no lo dice con esa palabra, pero la impresión que le causaba ver a vendedores de limones desdentados, con señoras vendiendo chicha al lado, discutiendo el artículo tal o cual de la Constitución bolivariana. Eso no es lo regular en las repúblicas burguesas. Normalmente es el Parlamento y la prensa, y los abogados especialistas en Constitución. Nadie más habla de eso. Y el resto, charlitas y cosas como ustedes las conocen y las han vivido, por ejemplo, con la ley de medios y otras. En Venezuela se repartieron 7 millones de ejemplares del proyecto de